Bienvenidos a un nuevo capítulo de la 9ª temporada del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Nelson Brown, quien es médico, doctor en medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca. Hablaremos con él sobre las características de las células neoplásicas, de las células cancerosas. Por otro lado, hablaremos sobre qué mecanismos tienen estas células para evadir los controles. Y por otra parte, también hablaremos cómo se generan, cómo se buscan los nuevos fármacos para realizar terapias en los distintos tipos de cáncer. Sobre estos temas y otros conversaremos con el doctor Nelson Brown en este capítulo. Acompáñenos. Estimados telespectadores, en este capítulo de Más Conocimiento vamos a conversar con el doctor Nelson Brown, académico de la Escuela de Medicina, doctor en Medicina de nuestra universidad. Vamos a hablar con él sobre aspectos biológicos, de prevalencia, sobre el cáncer. Doctor Brown, gracias por aceptar nuestra invitación en el programa Más Conocimiento. Muchas gracias, doctor Palomo. Muchas gracias al equipo de Más Conocimiento por esta importante instancia de compartir conocimiento tan relevante como es el cáncer. Bien, entremos en materia. El macro tema de lo que vamos a hablar hoy es sobre cáncer, ¿ya? Sabemos que existen distintos tipos de cáncer, en distintos tipos de sistemas, tejidos, ¿verdad? Pero si lo tomamos como un todo, estas células neoplásicas, estas células cancerosas, ¿tienen algunos elementos en común? ¿Por qué se caracterizan en términos generales? Sí, efectivamente el cáncer no es una enfermedad única, sino que debemos considerar el cáncer como un conjunto de enfermedades que comparten una profunda desregulación, ¿cierto?, en los procesos de proliferación celular. Las células cancerosas son capaces de proliferar de manera descontrolada, pero no solamente eso, las células cancerosas también son capaces de invadir tejidos vecinos y formar colonias en sitios distantes en el organismo, lo que llamamos metástasis. Un aspecto importante de las células cancerosas o células neoplásicas malignas es que son células que están alteradas desde el punto de vista genético, ¿ya? El cáncer se origina a través de una sucesión de alteraciones genéticas que se van acumulando en el tiempo y que van produciendo esta transformación neoplásica, es decir, la transformación de una célula normal en una célula neoplásica cancerosa, ¿ya? Y en términos, voy a decir, muy genéricos, ¿ya? No vamos a entrar a la biología molecular profunda, ¿no? Pero entendiendo que una célula, estoy pensando en los telespectadores, una célula, salvo algunas excepciones, como las plaquetas, los glóbulos rojos que no tienen núcleo, en general tienen núcleo, ¿verdad? Existe un núcleo, hay varios elementos en el citoplasma y una membrana externa, ¿verdad? Esas alteraciones nucleares, quise decir, esas alteraciones, cuando usted dice que existen, me pareció escucharle que existían mutaciones, que surgían mutaciones o alteraciones en estas células, desde una célula normal se tornaba una célula neoplásica maligna. En estas partes que nombré, ¿dónde ocurren? Bueno, efectivamente, el concepto fundamental de hoy es que el cáncer es una enfermedad genética a nivel de la célula, a nivel celular. Esto significa que conforme una célula normal se transforma en una célula cancerosa, comienzan a haber cambios a nivel del material genético, a nivel del ADN, en algunos genes que funcionalmente se han clasificado como oncogenes, genes supresores tumorales, pero que independientemente del tipo de gen, lo que sucede es que cuando ocurre una mutación, la célula adquiere esta capacidad de dividirse de manera descontrolada y en periodos posteriores, ¿cierto?, de invadir estructuras vecinas y de formar metástasis, ¿ya? La cantidad de mutaciones que una célula debe adquirir para transformarse en una célula cancerosa es variable, pero se cree que está en el orden de las 6 a 10 mutaciones por lo menos, ¿ya?
Estudios in vitro han demostrado que... 6 mutaciones en genes distintos. En genes distintos, exactamente. ¿Ya? De alguna manera, esta constelación de mutaciones produce que la célula tenga una ventaja proliferativa y que comience a proliferar de manera controlada y forme lo que llamamos un tumor maligno. ¿Ya? Pero más allá de la formación de un tumor, lo que realmente de alguna manera produce la mayor mortalidad en los pacientes es el hecho de que las células cancerosas son capaces, como dije anteriormente, de invadir estructuras vecinas y formar metástasis, y básicamente eso es lo que produce la muerte de nuestros pacientes. Solo para aclarar con nuestros telespectadores, me gustaría hacerle la siguiente pregunta asociada, porque dado que hay alteraciones en genes, ¿ya? ¿Eso implica que son hereditarias? No. Los cambios a nivel genético se producen en las células, lo que llamamos las células somáticas, las células de nuestro cuerpo, a excepción de las células germinales que están alojadas en nuestras gónadas, ¿cierto? Pero, habiendo dicho eso, existen síndromes hereditarios de mayor susceptibilidad al desarrollo de ciertos tipos de cáncer, ¿ya? Pero el cáncer en general es una enfermedad adquirida. Es una enfermedad adquirida, ¿ya? Los cánceres son en la mayor parte de los casos hereditarios, esporádicos. Esporádicos y que no tienen que ver con la herencia. Exactamente. ¿Sí? Bien. Doctor Brown, alrededor, y usted por cierto lo sabe, alrededor del 30% de las muertes en el mundo se asocian a cáncer, ¿ya? Pero esta mortalidad ha ido en aumento. Sabemos que existe el concepto de prevalencia de la enfermedad, ¿verdad?, incidencia, pero en este caso la mortalidad y en la cual influye también los nuevos fármacos, etcétera, ¿verdad?, la nueva estrategia de tratamiento. Pero a su juicio, y si se puede pronunciar sobre la generación de cánceres, o prevalencia o incidencia, si usted quiere, pero además mortalidad, en el tiempo, ¿esto ha sido siempre igual? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Cómo va a ser el futuro? Yo creo que lamentablemente la mortalidad, si lo tomamos como la globalidad de los cánceres, la mortalidad ha ido aumentando, y hay varias razones para justificar esa observación. Una es que el cáncer, al igual que otras enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto?, se asocia con el envejecimiento, ¿ya? Por lo tanto, poblaciones envejecidas en general tienen una mayor prevalencia de cáncer. Ahora, el tipo de cáncer que va a prevalecer en ciertas poblaciones ha ido cambiando, ¿ya? En nuestra población existen ciertos tipos de cánceres, pero la prevalencia de cada uno de ellos ha ido cambiando en el tiempo y depende de muchas veces de factores de desarrollo socioeconómico, hábitos que se van introduciendo en las poblaciones, etc. ¿Ya? Bien. A propósito de tipos de cáncer, desde ya hace algunos años, y estoy recordando ya varios años atrás, cuando yo trabajaba en el hospital, en ese tiempo un grupo, los estados japoneses o un grupo de japoneses instalaron un centro de cáncer gástrico en el hospital. Estamos hablando de decenas de años atrás, ¿ya? Pero hay un cierto conocimiento de que en la región existe más cáncer gástrico que en otros lados del país. ¿Es así? ¿Y cuáles podrían ser los factores de riesgo que en nuestra región se asocian con ese tipo de cáncer? Sí, si uno analiza el perfil epidemiológico de nuestro país, ciertamente el cáncer gástrico es un problema de salud importante, produce una alta mortalidad y se ha visto que es particularmente prevalente en las regiones centro-sur de nuestro país, ¿ya? No solamente aquí en la región del Maule, pero también en la región del Biobío y en la región de los lagos, particularmente el sur de nuestro país. ¿Cuáles pueden ser las causas asociadas a ese aumento
en la prevalencia de cáncer, especialmente en esta zona, todavía no lo sabemos, ¿ya? El cáncer, al igual que otras enfermedades complejas, es producida por factores tanto del individuo, factores como por ejemplo la susceptibilidad genética que tiene un individuo, como factores ambientales. Y dentro de los factores ambientales, obviamente hay un sinnúmero de factores a considerar, pero en el caso del cáncer gástrico sabemos, por ejemplo, que está fuertemente asociado a la infección con esta bacteria que se llama Helicobacter pylori, que produce cambios inflamatorios en el estómago, particularmente en la mucosa gástrica, y esos cambios inflamatorios en algún porcentaje de la población pueden evolucionar finalmente a lesiones o cambios precancerosos, lesiones premalignas, y de ahí a un cáncer gástrico propiamente tal. Y a propósito de Helicobacter pylori, de esta bacteria que los gastroenterólogos cuando hacen endoscopía le hacen una prueba rápida y dice existe o no y le indican tratamiento antibiótico. Pero tengo entendido que un porcentaje alto de la población tiene en su estómago esta bacteria. ¿Qué condiciona que algunos desarrollen este cáncer? Desde este proceso inflamatorio hasta células neoplásicas. Claro, efectivamente, cerca del 60-70% de la población está infectada con esta bacteria, alberga esta bacteria en la superficie de la mucosa del estómago. Ahora bien, de ese porcentaje, un porcentaje menor realmente evoluciona a una gastritis, a una inflamación de la mucosa del estómago, ¿ya? Y de ese porcentaje de pacientes que hacen gastritis, un porcentaje aún menor evoluciona a lesiones, por decirlo así, premalignas y finalmente cáncer. Por lo tanto, si bien hay una clara asociación con la infección por la bacteria y la capacidad que tiene esta bacteria de producir inflamación de la mucosa del estómago, un porcentaje menor va a progresar a una enfermedad maligna, a un cáncer. Ya. Y vamos ahora desde esta globalidad, de este sobrevuelo en cáncer, aterricemos en el Centro de Investigaciones Médicas de la Escuela de Medicina de nuestra universidad y particularmente en su laboratorio. Usted ya lleva varios años trabajando, investigando en el ámbito del cáncer, y si nos puede resumir qué aborda del cáncer, de este amplio espectro que es estudiar el cáncer. Efectivamente, bueno, en nuestro laboratorio hemos abordado la progresión del cáncer, pero de un punto de vista de cómo el envejecimiento puede influir en la progresión del cáncer. Ya habíamos mencionado, ¿cierto?, que la mayoría de los cánceres más comunes en el adulto están asociados a envejecimiento o se ven con más prevalencia en poblaciones más envejecidas. Pero, ¿qué pasa con el tejido gástrico, por ejemplo, a nivel celular en un paciente envejecido? ¿Ya? Bueno, nosotros estamos estudiando un proceso que se llama envejecimiento celular. Las células envejecidas o senescentes son células que han perdido la capacidad de proliferar. Sin embargo, a pesar de que estas células han perdido la capacidad de proliferar, son capaces de producir y secretar cosas, factores proinflamatorios, por ejemplo, de tal suerte que uno puede concebir que la acumulación de esas células senescentes en un tejido, en este caso en el tejido gástrico, podría de alguna manera reestructurar ese tejido y hacerlo más proclive a que pueda, alguna de las células adyacentes, ¿cierto?, pueda transformarse, es decir, pueda adquirir las características de una célula neoplásica. Entonces, estamos básicamente trabajando, haciendo un gran esfuerzo por determinar cómo las células senescentes, a través de esta capacidad de secretar cosas, factores proinflamatorios, pueden modificar el ambiente
de los tejidos y de esa manera hacer a los tejidos más susceptibles a la adquisición de mutaciones, ¿cierto?, que puedan finalmente conducir al desarrollo de un cáncer, en este caso de cáncer gástrico. Y tenemos varias formas de aproximarnos a esa hipótesis que tenemos. Una forma es in vitro, ¿cierto? Básicamente teniendo un modelo en el cual nosotros inducimos envejecimiento celular en células de cáncer gástrico, por ejemplo, en el laboratorio, y vemos cuáles son los factores que son secretados por estas células y cómo estos factores... Perdone que le interrumpa, ¿sí? Doctor Brown, pensando en nuestros telespectadores, voy a tratar de dibujar eso para que usted complemente. Primero, cuando dice que trabajan con células envejecidas, eso es en un cultivo celular en el laboratorio. Exactamente. No es que tengamos una persona mayor, no. ¿ya? No. En un cultivo en un laboratorio. Exactamente. En este momento... Y para cultivar una célula, ¿qué se necesita? Bueno, ya desde hace muchos años tenemos la capacidad de cultivar células en un plato de cultivo, ¿cierto?, proporcionándole todos los elementos, nutrientes, oxígeno, ¿cierto?, factores de crecimiento. Esas células pueden crecer y uno las puede mantener en cultivo. Y básicamente una vez que nosotros mantenemos esas células en cultivo, las podemos manipular de diversas maneras, ¿ya? Y una forma que es importante para nosotros de manipularlas es inducirlas a que entren en este proceso que llamamos envejecimiento o senescencia celular, ¿ya? Entonces tenemos un modelo relativamente simple, ¿cierto?, en el cual tenemos estas células de origen gástrico, las cultivamos, les damos todos los nutrientes necesarios para que puedan sobrevivir y luego les agregamos una droga. Esa droga lo que hace es inducir el proceso de envejecimiento celular. Las células dejan de dividirse y adquieren ciertas características, y una de esas características, como yo le mencionaba anteriormente, es que estas células son capaces de secretar cosas. Entonces nosotros podemos tomar el medio de cultivo en el cual se cultivan las células y ver qué cosas son las que están siendo producidas. ¿Qué moléculas? Exactamente. Ya. Exactamente. Doctor Brown, yo le voy a hacer un par de preguntas más en este primer bloque, ¿ya? Me gustaría saber, pensando un poco a futuro, un poco volando hacia futuro, ¿ya? ¿Cuáles son los desafíos que este ámbito el ámbito del cáncer tiene para los investigadores? Eso por una parte. Y si en el ámbito de la biología molecular ¿tiene importancia la biología molecular o celular para la búsqueda de nuevos fármacos? Bueno, la primera pregunta, ¿cuáles son los grandes desafíos de la investigación en cáncer? Pensando en los desafíos que tenemos nosotros como universidad regional, yo creo que justamente es realizar el salto de investigaciones in vitro, ¿cierto?, como las que ya les mencionaba. Hay investigaciones que involucren, por ejemplo, modelos animales, que involucren también la obtención de tejidos, de muestras humanas, para poder de alguna manera hacer un traslado de nuestro conocimiento in vitro al conocimiento que podemos adquirir con nuestros pacientes, ¿ya? Del punto de vista de la biología molecular, bueno, es muy importante porque en el fondo, si pensamos que el cáncer es una enfermedad genética y es una enfermedad en la cual existen procesos moleculares que están alterados, uno puede pensar que muchas de esas proteínas, ¿cierto?, que están al interior de una célula neoplásica son distintas a las células, a las proteínas de las células que se encuentran las células normales. Entonces, muchas veces podemos tomar algunas de esas proteínas que se encuentran solamente en células neoplásicas, pero no en células normales, y si esas moléculas son importantes para el desarrollo del cáncer, podemos dirigir fármacos hacia esas proteínas, hacia esas moléculas, y de esa manera producir
o aumentar nuestro armamento de fármacos que son capaces de combatir el cáncer, ¿ya? Pero esa es la parte del tratamiento, ¿cierto? El desarrollo de drogas antitumorales, pero también la biología molecular nos ayuda a clasificar los cánceres. Hoy sabemos que el cáncer gástrico, que quizás años atrás se consideraba como una enfermedad monolítica, homogénea, hoy sabemos que es muy heterogénea a nivel molecular. Entonces, si nosotros somos capaces de clasificar con herramientas moleculares el cáncer, podemos decir que esta persona tiene un cáncer que probablemente tiene mejor pronóstico y puede ser tratado de esta manera versus otra persona que tiene un cáncer similar desde el punto de vista morfológico, pero que molecularmente es distinto y que puede ser tratado de otra manera. Y eso, hasta donde entiendo, también se ve en otros cánceres, ¿eh? El abordaje genético, el abordaje molecular para utilizar diferentes blancos como tratamiento, y también se ven pronósticos distintos. Exactamente. Doctor Brown, vamos a cerrar este primer bloque y luego seguimos conversando. Estimados telespectadores, les invitamos a esperar algunos segundos y luego conversamos nuevamente con el profesor Nelson Brown sobre aspectos asociados a las investigaciones y a la academia en lo que a él respecta. Nos vemos. Estamos conversando con el doctor Nelson Brown, médico y doctor en medicina de la Escuela de Medicina de nuestra universidad. Doctor Brown, para continuar, y voy a decir brevemente en este tema porque vamos a hacer un giro en otros momentos, sobre cáncer, tengo antecedentes que dentro de la región del Maule, Molina tendría un índice mayor de cáncer gástrico particularmente, y me gustaría saber la etapa en que avanza un proyecto que se está desarrollando allí, un estudio de corte, y por otro lado, en qué se ha avanzado en el diagnóstico lo más precoz posible. Gracias por la pregunta. Efectivamente, dentro de la región del Maule, la comuna de Molina presenta las tasas o una de las tasas más altas de mortalidad por cáncer gástrico. Y coincidentemente existe lo que se llama la Corte de Mauco, que es un esfuerzo de varias universidades a nivel nacional por entender cómo se producen enfermedades crónicas, no solamente el cáncer. Y en esta corte también se han hecho estudios sobre lesiones premalignas de cáncer gástrico que pudieran encontrarse en estas personas que forman la corte. Particularmente importantes son los estudios llevados a cabo por el doctor Alejandro Corbalán de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De hecho, nosotros colaboramos con él en varios proyectos. Su laboratorio está particularmente interesado justamente en determinar estados premalignos antes de que el cáncer se desarrolle y cómo podemos detectar esos estadios premalignos de tal suerte que podamos actuar, intervenir antes que sea demasiado tarde. Perdone que le interrumpa. ¿Esa detección es una detección necesariamente invasiva en el sentido de que hay que tomar una muestra por endoscopía del tejido gástrico? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Obviamente queremos o nos gustaría, ¿cierto?, que la detección sea lo menos invasiva posible. En lo posible nos gustaría que pudiéramos detectar estadios tempranos o lesiones premalignas de cáncer gástrico por ejemplo, con un examen de sangre. ¿Ya? ¿Algún biomarcador, alguna molécula que aparezca ahí? Exactamente. Lo que llamamos una biopsia líquida, ¿cierto? No es tan fácil. Han existido algunos candidatos, algunas moléculas candidatas que se han propuesto como
marcadores de premalignidad en el caso del cáncer gástrico. Justamente el doctor Alejandro Corbalán, con el que cooperamos, colaboramos activamente, él está interesado en algunas moléculas que él ha caracterizado en su laboratorio y que han servido y se ha visto que hay una cierta correlación con estadios premalignos de cáncer gástrico. Hay una molécula, por ejemplo, que es detectable en la sangre que se llama reprimo, y esta molécula cuando se detecta en la sangre indica que el paciente tiene ciertas alteraciones premalignas en su mucosa gástrica, y cuando uno va a realizar la endoscopía en estos pacientes, justamente uno encuentra estas lesiones con mayor probabilidad, ¿cierto? Entonces, pero el estudio de los marcadores tumorales, ¿cierto? Marcadores de premalignidad es bastante complejo, puesto que los marcadores tumorales tienen que tener ciertas características de especificidad, ciertas características de sensibilidad, y hasta el momento, en este momento, no existe un marcador que sea utilizado globalmente para la detección temprana de cáncer gástrico. Pero hacia allá tenemos que dirigir nuestra... Usted, Nelson, usaste dos conceptos que desde el punto de vista del laboratorio lo entendemos, pero pensando en nuestros telespectadores. Dijiste que un buen método debía ser suficientemente específico y suficientemente sensible. ¿A qué se refiere eso? Bueno, específico significa que uno debería ser capaz de detectarlo solamente en pacientes que tienen justamente lesiones premalignas de cáncer gástrico, ¿ya? Y no, por ejemplo, en pacientes que tengan gastritis, u otro tipo de cáncer. U otro tipo de cáncer, exactamente. ¿Ya? Y sensible, y suficientemente sensible, un método que sea suficientemente sensible. Un método que sea suficientemente sensible es aquel que detecta pequeñas cantidades de alteración, ¿cierto? En la mucosa del estómago, y cuando esas alteraciones se hacen más serias o se hacen más progresivas, uno debería ser capaz de ver esa progresión con el marcador a nivel sanguíneo también, ¿ya? O sea, un buen método de pesquisa en este caso tiene que ser suficientemente sensible y suficientemente específico. Exactamente. Doctor Brown, vamos a cambiar un poco, no vamos a salir del ámbito de la investigación, pero sí vamos a salir del ámbito específico del cáncer, y particularmente del cáncer gástrico. ¿Okay? Sin duda, y así entiendo que usted también lo comprende, que la investigación se asocia a estudios, a estudiantes de posgrado, programas de posgrado. ¿Ya? ¿Qué importancia le asignas a que en nuestra universidad existan programas de doctorado y particularmente en el ámbito de lo que estamos conversando, el programa de doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias de la Salud? Sí, bueno, tiene una importancia trascendental. Los programas de posgrado en Ciencias Biomédicas, particularmente los doctorados, ¿cierto?, son la forma en que se desarrolla uno de los ejes de desarrollo de prácticamente todas las investigaciones que realizamos a nivel biomédico, ¿ya? Por lo tanto, el desarrollo de un programa de doctorado en ciencias biomédicas, como ya sabemos, ¿cierto?, un programa que fue acreditado por 5 años, es absolutamente necesario para el desarrollo de la investigación biomédica en nuestra universidad particularmente, o en otras universidades de regiones, ¿ya? Yo creo personalmente que es un salto importante para la descentralización también de la ciencia biomédica a nivel nacional. Tú que tienes formación en Estados Unidos, la existencia de programas de doctorado asociados a investigación, en este caso biomédica, son, como tú dices, lo que tú dices que en Talca eso pasa a ser importante, pero ¿es una realidad mundial?
Sí. los programas de doctorado que sean pilares para la investigación? Sí, absolutamente, absolutamente. El hecho de que podamos formar capital humano avanzado, el hecho de formar escuelas de pensamiento en torno a un problema de salud tan importante como, por ejemplo, es el cáncer gástrico, es absolutamente trascendental para el desarrollo de las futuras generaciones de nuestros científicos que surjan, ¿cierto?, de este polo de desarrollo que es el doctorado de la universidad, en este caso la Universidad de Talca. ¿Ya? Sin lugar a dudas, sin un programa de doctorado en ciencias biomédicas o sin un programa de posgrado en ciencias biomédicas no se puede entender el desarrollo de las ciencias biomédicas a nivel regional. Bien. Siempre dentro del ámbito de la investigación, hay ciertas áreas, de ciertas disciplinas del conocimiento en que, en general, los investigadores trabajan solos. Voy a pensar en un matemático de alto nivel, incluso en un filósofo, tal vez un jurista. En general vemos los artículos son de un único autor, en general. Hay excepciones, por cierto, ¿ya? Pero en el ámbito de las ciencias biomédicas, ¿eso lo ves natural o eso pasaría a ser una excepción o crees tú que es mejor lo colaborativo? No, absolutamente las ciencias biomédicas son colaborativas. Para llegar a realizar hoy en día estudios de gran impacto que puedan ser publicados en revistas de alto impacto, es absolutamente necesaria la colaboración, la interdisciplinariedad y por lo tanto no se concibe el desarrollo de las ciencias biomédicas como entes o como enclaves ¿cierto?, autónomos sin colaboración. Por lo tanto, nosotros siempre hemos propendido a primero establecer lazos de colaboración entre nosotros, entre las distintas unidades académicas que se encuentran al interior de la Universidad de Talca, pero también, y ya como lo mencionaba anteriormente, ¿cierto?, establecer colaboraciones con otras universidades, con el laboratorio del doctor Corbalán, que es probablemente la persona que más ha estudiado cáncer gástrico en Chile, etcétera. Pero también, obviamente, establecer colaboraciones con universidades que se encuentran en otras partes del mundo y que tienen mucha más experiencia en ciertos aspectos de investigación, pero también tienen acceso, ¿cierto?, de repente a infraestructura o acceso a formas de analizar los datos que no tenemos nosotros. Entonces, obviamente, el establecer vínculos con aquellas instituciones para nosotros es muy importante, particularmente para mejorar el impacto que tiene nuestro trabajo que realizamos aquí en la Universidad de Talca. A propósito de estas colaboraciones interuniversitarias, interdisciplinarias, pero primero hay que ver con lo interuniversitario en el país, pero además acaba de mencionar las colaboraciones internacionales, ¿ya? Esas colaboraciones internacionales, voy a decir, con el mundo más desarrollado, ¿ya? Le hace Europa, le hace Estados Unidos. Esos dos grandes ejes que sabemos son desarrollados en distintos aspectos, pero en particular en lo que estamos conversando en investigación no hay duda que son desarrollados. Entonces, si pudieses tú recomendarle a investigadores más jóvenes, tú eres un investigador senior, ¿ya? Un investigador ya consagrado, pero hay personas que están partiendo. ¿Qué luces, si te preguntaran, qué le diría al respecto? Bueno, yo pienso que la experiencia en el extranjero, particularmente en centros de renombre en investigación biomédica, es fundamental. Yo no sé si decir un número, ¿cierto?, de años que uno tiene que estar en el extranjero para realmente adquirir la experiencia necesaria, pero cualquier experiencia que uno... si uno la aprovecha bien, ¿cierto?, en el extranjero,
es siempre beneficiosa y siempre enriquecedora, ¿ya? Uno se da cuenta de cómo realmente se lleva a cabo la investigación biomédica en centros que son absolutamente de vanguardia, y eso nos ayuda también como experiencia a, de alguna manera, recapitular alguna de esas características en nuestro medio. No podemos recapitular todo, pero hay ciertas formas de organización, hay ciertas formas de aproximarse al estudio, por ejemplo, de las enfermedades que debemos tomar como formas de ir avanzando en la investigación aquí en nuestro medio, ¿ya? Por lo tanto, la experiencia que uno adquiere en el extranjero, particularmente en el mundo desarrollado, como tú dices, para mí es fundamental. Por lo tanto, a los estudiantes de posgrado, a nuestros estudiantes de doctorado, yo les recomiendo que tengan la oportunidad de hacer un postdoc o una pasantía siempre en un lugar de renombre mundial, ¿cierto? Como por ejemplo alguna institución en Estados Unidos o en Europa. Yeah. ¿Cuánta importancia crees tú que tiene, para ir cerrando esto del tema de la internacionalización y compartiendo contigo las opiniones que has entregado, los recursos que cada país asigna? Nuestro país asigna del orden del 0.4% del Producto Interno Bruto, pero hay países en Europa que están, voy a decir, como promedio 2 punto algo, y el PIB es bastante mayor. ¿Ya? ¿Cuánta importancia puede tener eso? Bueno, lamentablemente tiene mucha importancia porque voy a hablar de la investigación biomédica. La investigación biomédica es una investigación que absorbe muchos recursos, es una investigación cara, por lo tanto los órganos de financiamiento, las instituciones que financian la investigación biomédica en general tienen que desembolsar muchos recursos para tener un nivel de investigación biomédica en el país adecuado, ¿ya? Yo pienso, no tengo una formación política, pero pienso que con el tiempo, si queremos realmente tener una cultura de investigación en nuestro país, particularmente una cultura de investigación biomédica, debemos transformar nuestras políticas e ir avanzando en un porcentaje un poquito más elevado en los recursos que se entregan a la investigación. Asigna a investigación. Sí. Profesor Brown, hay un punto que en Chile se ha empezado en el ámbito de las agencias de investigación a preocuparse en los últimos años. Antes yo creo que no era una preocupación. Y que tiene que ver con el conocimiento de la ciencia en la gente. ¿Ya? Y que de alguna manera tiene que ver con lo que en términos generales se le llama vinculación con el medio. ¿Qué importancia le asigna a eso y cuáles pueden ser las posibilidades que desde la Escuela de Medicina, asociada a las investigaciones que tú lideras y tal vez de otros académicos de la escuela o de la Facultad de Ciencia de la Salud, también voy a asociar ahí la idea, se puede hacer? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, efectivamente, la vinculación con el medio desde el mundo científico es un desafío importante, ¿ya? En otros países, si uno hace encuestas a las personas de la calle, generalmente uno se encuentra con que la apreciación de la ciencia o la investigación es mucho mayor, ¿ya? Porque de alguna manera está como en la cultura de esos países. Nosotros tenemos mucho que avanzar al respecto, pero una forma obvia de contribuir a la vinculación con el medio es a través de charlas. De hecho, nosotros realizamos charlas, por ejemplo, en hospitales, a la comunidad, ¿cierto? Realizamos charlas en colegios, tratando de inculcar, ¿cierto?, esta cultura científica desde los niveles más incipientes de la educación,
¿ya? Yo creo que eso es importante. Estos son desafíos a largo plazo. Yo creo que no hay una varita mágica que nos permita realmente convertir a una sociedad en una sociedad del conocimiento de la noche a la mañana, pero obviamente la educación, ¿cierto?, es fundamental. Y la educación a los niveles de la enseñanza básica, por ejemplo, y enseñanza media. Bien. Doctor Brown, estamos llegando a término de esta interesante conversación en dos bloques sobre cáncer y también sobre investigación biomédica en términos generales. Queremos agradecerle en nombre de Campus TV que haya aceptado ocupar parte de su tiempo en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que haya sido de su agrado y que podamos seguir avanzando en el conocimiento biomédico desde la Universidad de Talca. Muchas gracias. Estimados telespectadores, hemos conversado con el doctor Nelson Brown, académico, médico, doctor en medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca. Hemos conversado sobre cáncer, sobre investigación biomédica, sobre la importancia de las relaciones interdisciplinaria, interuniversitaria, internacional en el ámbito de las ciencias biomédicas. Nos ha dicho que pasa a ser fundamental. Estimados telespectadores, ha sido muy grato estar con ustedes y nos vemos en un próximo capítulo de Más Conocimiento.